Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro muy poco usado, que es Marcos. El libro, en algunas Biblias dice el libro de San Marcos, otros dicen Marcos, otros dicen el Evangelio de Marcos. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1, del versículo 1 al 8, y lo vamos a hacer en una forma antifonal. Y la palabra del Señor dice así: el principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: envío mi mensajero delante de ti para el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a escucharlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con el agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Dios de la sabiduría, por la inspiración de tu Espíritu, abre nuestros corazones para que podamos escuchar y entender tu palabra, hablando en las Escrituras. Abre nuestra mente a tu gracia renovadora, al trabajo de Jesucristo, quien es la palabra viviente. Asimismo, Señor, especialmente hoy, abre nuestros ojos para ver lo que estás haciendo en el mundo y que nosotros podamos reproducir tu gracia y tu bondad. Amén. Con el hermano Javier siempre, antes del jueves, ya estamos preparando lo que es el mensaje. Lo que más me cuesta a veces es ponerle el título adecuado a cualquier sermón. Lo más fácil, lo más simple que hacemos los que predicamos es ponerle el título que tiene la Biblia. Sin embargo, no siempre es tan fácil solo copiarlo y aplicarlo, porque a veces uno habla de otras cosas. Hoy vamos a hablar lo que es Juan el Bautista y el libro del Evangelio de Marcos. Una de las cosas importantes, y voy a ser un poquito formal en la introducción porque quiero dejar algunos detalles que Marcos está haciendo. Fíjense que el Evangelio de Marcos comienza con la proclamación de Juan el Bautista, quien acentúa su mensaje acerca de la venida de Mesías. En este Evangelio Jesús es proclamado, a diferencia de otros evangelios, como el ungido de Dios, el Cristo, y quien es a la vez el Hijo de Dios. Estos primeros versos del Evangelio de San Marcos están llenos de palabras ricas y grandes doctrinas que son objeto de estudio y que algunas denominaciones precisamente las utilizan constantemente. Cada palabra, cada movimiento dentro de este Evangelio está lleno de mensajes, para lo cual recomiendo su lectura en una forma despacio y profunda, porque aquí vamos a encontrar temas como el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de fuego, la doctrina del arrepentimiento y la doctrina de creer en quién se debe de creer. El escritor de este evangelio toma información de dos profetas. Uno, el profeta Isaías, y del profeta Malaquías, haciendo estas dos profecías, o haciendo de estos dos profetas una sola profecía. El texto de San Marcos 1:2 proviene de Malaquías, y el texto 3:1 viene 1:3, perdón. El texto de San Marcos 1:2 proviene de Malaquías 3:1, mientras que el texto de Marcos 1:3 proviene de Isaías 43.
Lo que me permite concluir que estas comunidades leían la historia de Israel. Estoy hablando todavía de la época de Juan el Bautista. Leían la historia de Israel a través de los ojos de la historia del Cristo. Entonces, para este evangelio lo importante era dar testimonio que la profecía había sido cumplida en la persona y el mensaje de Jesús. Esto significa el evangelio. Por esta razón, nuestra lectura de la voz profética ha de hacerse siempre a la luz del mensaje y la manifestación de Cristo. Esa es la pequeña introducción del mensaje. Juan el Bautista entonces es quien abre el camino para la gran historia de Jesús. El rol que cumple es el de preparar el camino para la manifestación de Dios en la persona de Jesús. El primer título que había hecho para este sermón era el trabajador de caminos, o aquí se llama construction worker. Pero lo había cambiado porque esto es sobre el foco de Marcos. En este sentido, Juan utiliza una práctica común entre las comunidades judías, la cual consiste en un baño ritual en que las personas presentan su pureza luego de haber pasado por una situación impura que no le permite participar de las actividades religiosas en su comunidad. Según Marcos 1:4, este bautismo era el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Durante la semana estuve en un debate personal. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y cuál es la diferencia entre el bautismo actual? Se los dejo como tarea. La semana siguiente ustedes me ayudan a satisfacer ese debate que yo tengo. Juan enseñaba diciendo que el que viene atrás de mí es más poderoso que yo, pero ¿qué es lo que esta persona ha de traer? Respondiendo a esta interrogante, he de decir que Cristo, la manifestación de Dios en carne, ha de traer la posibilidad de vivir una vida sumergida en la presencia del Espíritu de Dios. Como nos recuerda Juan el Bautista, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Si recordamos, la palabra bautizo significa sumergir, por lo que podemos entonces concluir que Jesús nos invita a sumergirnos en su presencia o en la presencia del Espíritu de Dios constantemente. Es este el mensaje principal de este evangelio, que Dios ha de ofrecernos la oportunidad de ser sumergidos y sumergidas en la continua presencia del Espíritu Santo. Marcos comienza citando dos pasajes del Antiguo Testamento que no se refieren al Mesías, que no se refieren al Mesías que vendrá, sino a la persona que prepara el camino. Basado en la promesa de Dios a Adán y Eva en el jardín de que la semilla de la mujer algún día aplastaría la cabeza de la semilla de la serpiente, desde entonces y desde el inicio del Antiguo Testamento, el camino se estaba preparando. Más tarde, Jesús explicará a sus discípulos en el Evangelio de Lucas que de hecho gran parte de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para preparar su camino. Eso lo pueden encontrar en Lucas 24:44. Y ahora ha llegado el momento. Entonces Dios envía un mensajero final para prepararse para la llegada del Mesías. La tarea que se le ha dado es ser una voz que clama a los demás para dar paso al arrepentimiento y con ello preparar la venida del Mesías. Es extraño que Dios elija comunicar su verdad y amor a través de personas incompletas e imperfectas como nosotros. Algunos dirán los pastorcitos de las comunidades pequeñas consideradas invisibles.
Como pastor, cada domingo, por la mañana y todos los días, debo recordar que estoy ante Dios primero. Tengo una responsabilidad con la congregación y que tengo un peso de cómo entregar la palabra de Dios a su pueblo, y al mismo tiempo recuerdo que estoy en el pleno uso de mis propios límites e imperfecciones humanas. Me pregunto y me evalúo continuamente: ¿no sería mejor para Dios enviar a un ángel o algún otro ser espiritual que no esté grabado por las trampas de la debilidad, la carne y del mundo? Quizás en ese momento olvido que Dios no opera de la forma en que nosotros creemos y pensamos, ya que Él siempre ha comunicado su mensaje usando personas imperfectas. Sin embargo, hay que ser consecuentes con ello. No quiero decir que tenga permiso de hacer lo que quiera o entregar el mensaje como en último momento que el Señor se manifieste. Al contrario, pienso que debe de ser preparado adecuadamente, ante todo vivido y teniendo una comunión constante con Él. Exactamente, Dios envía ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús en este caso. Pero estos ángeles solo fueron vistos por un puñado de personas. En este caso, pastores fuera de Belén. Y ellos no dieron testimonio de este hecho. O sea, los ángeles no dieron testimonio de este hecho a la comunidad o a las personas de a pie. Así como cada uno de nosotros. La mayoría de los que se enteran de la llegada de Jesús no escucharán ángeles, sino hombres simples y sencillos. Y como el caso de Juan, un instrumento de Dios que no utilizó para sí mismos títulos de profeta, apóstol, príncipe, ministro o apartado. Simplemente fue el mensajero de Dios que dejó a un lado sus intereses personales para ser testigo y misionero de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan era ante todo un predicador, un simple predicador, un hombre que no solo llevaba un mensaje, sino que vivía un mensaje hasta el punto de vivir y morir por ese mensaje. Juan era un hombre notable por muchas razones, entre las que menos era su apariencia física y su forma de vestir, la cual dejaba mucho que desear en términos de modas, ya que él estaba vestido con el pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Si bien es cierto, muestra de su sencillez, personalidad y su atractivo físico, lo desecha de las atracciones de nuestras formas de apreciar o darle su lugar y respetar a esa persona. Él vivía alejado de todas las influencias modernas de su época. Jesús dice en otra parte de la Biblia acerca de Juan que entre los nacidos de mujer, ninguno es mayor que él. Me siento apasionado con esa imagen que Jesús está diciendo acerca de Juan. Si bien es cierto, en este evangelio se nos da una breve, muy breve descripción de Juan, y por ello es necesario auxiliarse de Lucas. Si él se apareciera en nuestros días vestido con este atuendo y comiendo bichos y miel, al menos lo encontraríamos extraño, o lo trataríamos de un hombre que vive en la calle, o alguien parecido a Frederick. Aunque podría sorprendernos saber que tener ese estilo de vida también habría sido extraño en su propio día. La gente de esa época no se vestía así, mucho menos los predicadores o los que guardaban la ley. No, Juan estaba haciendo una declaración renovadora del evangelio al tomar el vestido y la dieta asociados con los profetas específicamente. Su forma de vestir y vivir habría llamado a la mente del profeta Elías, a quien se nos dice en Segunda de Reyes 1:8 que llevaba vestido una prenda de pelo con un cinturón de cuero alrededor de su cintura.
Muchos hoy en día, particularmente las generaciones más jóvenes, desprecian la hipocresía más que cualquier otro vicio y valoran la autenticidad más que cualquier virtud. Ellos, los jóvenes, pueden oler a la gente falsa desde una milla distancia. Después de todo, vivimos en lo que algunos observadores han llamado la edad de la autenticidad. Y aunque hay mucho que lamentar en esta cultura, se nos permite hacer lo que quieras siempre y cuando seamos fieles a nosotros mismos. En otras palabras, es que no finjamos ser mejores de lo que realmente somos. También hay oportunidad para el testimonio cristiano, aunque muchas veces no apreciamos la sinceridad, la humildad y la autenticidad. Si no nos hemos dado cuenta, hay un gran porcentaje de la población que nos está observando atentamente. Ahora que estamos en YouTube es peor, para ver si lo que decimos y cantamos es verdad y sobre todo si es consistente con la forma en que vivimos. Entonces tenemos la oportunidad de vivir decentemente y articular nuestra fe con valentía, especialmente como aceptar cuando nos equivocamos. Creo que los jóvenes de hoy habrían admirado a Juan el Bautista. Sí, porque él predicó un mensaje claro y vivió constantemente con lo que predicaba. No existió en él un doble discurso o un discurso preparado durante la semana. Había una auténtica pasión que Juan encarnaba cuando las multitudes salían a escucharlo o a esperarlo. Me sorprendió leer lo que alguien piensa acerca de este poder, y esta persona era David Hume, el filósofo escocés. Muchos de ustedes han oído hablar de él. Él fue retado una vez a escuchar a un predicador. Antes él se había negado constantemente a escuchar a otros predicadores, pero aceptó este reto por la persona que iba a predicar. Cuando él estaba en medio del sermón, alguno de sus amigos cercanos se acercó a él y le preguntó así quedito: pensé que no creías en el Evangelio. Y él respondió: yo no, pero el que está predicando sí. Así es, cuando un predicador cree lo que predica, habrá pasión, y eso está llenando mis expectativas más delicadas, decía Hume. Entonces hay personas que ponen mucha atención a los detalles de lo que se nos dice y se hace. Como cristianos, el ser luz a veces es incómodo, pero puede ser de gran valor para muchas personas que nos observan. En la descripción típica de Marcos, que solo nos da la información básica sobre el ministerio de Juan, me llamó la atención el versículo 4, en donde Juan llega a la escena, no predicando en lugares comunes de reunión, sino en el camino, en el desierto salvaje, lejos del centro de la población de su época. No creo que tuviera oportunidad de predicar dentro del templo, sino que él predicó en la calle, en lo que llamaríamos en nuestros días los que viven en la periferia, los rurales y los que viven en las orillas. Y cuando la gente se detenía a la salida para escuchar un mensaje diferente al que se predica en la iglesia, nos preguntamos: ¿cuál es el mensaje que tiene para ellos? La respuesta es simple. Esa respuesta que viene desde Génesis, que pasa por Éxodo, Levítico, y que va durante todo el Antiguo Testamento con una sola palabra: arrepiéntanse. Lucas registra una línea de uno de estos sermones: usted que viene al pueblo a comprar sus verduras y productos y que después pasa al templo a limpiarse, pareciera decir: ¿quién les advirtió que huyan de
de la ira venidera? Si se han bautizado para ser puros y están arrepentidos, entonces den frutos de ese arrepentimiento, pareciera decir Lucas 3, 7 al 8. Sabemos que han pasado 2 milenios enteros desde que Juan predicó este sermón. Pero en caso de que no leímos despacio, Juan se está refiriendo a estas multitudes que lo están siguiendo como una generación de víboras. Difícilmente habría sido un cumplido o una invitación educada. Aún así, imaginémonos llegar nosotros a nuestros pequeños pueblos y gritarle a todos nuestros vecinos: oigan ustedes, generación de víboras, vengan acá. No sería agradable o gratamente recibido por ellos. Lo más seguro es de que nos linchen por estar haciendo esas llamadas tan irrespetuosas. Para llamar a las personas al arrepentimiento, Juan debe explicar por qué es necesario arrepentirse. Y todos de alguna manera nos debemos de arrepentir. Entendemos que el pecado no es una condición adecuada para vivir mejor en nuestra vida ordinaria. El pecado genera muchos dolores de cabeza y desequilibrios emocionales. Además, que esta forma de vida no está adecuada a la ley y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el pecado no se comete solo contra nosotros mismos, aunque las consecuencias de ese pecado nos hace pensar que es en contra de nosotros mismos. No, sino contra la voluntad de un Dios santo, cuya ira justa arde contra la injusticia y el mal en el mundo que Él creó. Si Juan estuviera vivo hoy, nos diría que solo en Jesús realmente encontraremos la salvación de la ira de Dios por el pecado. Hace unos años, el comité de alabanza de una denominación principal trató de añadir el himno moderno, Solamente en Cristo, a su nuevo himnario. Pero quería cambiar la línea. La ira de Dios estaba satisfecha y en su lugar querían escribir algo más suave, proponiendo lo siguiente: el amor de Dios fue magnificado. Los autores de la canción se negaron a conceder permiso y la canción fue rápidamente eliminada del himnario. La declaración parecía demasiado radical y violenta, pero era así. Así también era el mensaje de Juan con todo esto. Todo el país de Judea y Jerusalén salían hacia él y estaban siendo bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan, en lugar de ser rechazado, se convierte en una celebridad con gente que se le acercaba de toda Judea y Jerusalén. Y no solo fueron a escuchar, confesaron sus pecados y fueron bautizados. Pero él no se sentía el elegido, el especial, y que nadie se me acerque. Al contrario, tenía la conciencia de saber su papel y decía: no me sigan a mí. Después de mí viene el que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de acacharme a desatar. Yo los he bautizado con agua, pero es poca cosa. Pero el que viene atrás los bautizará con fuego del Espíritu Santo. Juan deja claro que este bautismo está incompleto. Es un bautismo hecho solo con agua. Hay alguien que es más grande que llegará y complementará el mensaje. Juan solo pudo decir: arrepiéntete, de lo cual podemos asumir que él decía que solo era el mensajero, el preparador del camino. Sin embargo, el que viene después, pero es primero y posterior, dirá: cree, que es diferente. Pero creer y arrepentirse no están separados. Estas son acciones de un solo mensaje. Van juntas. Para ser buenos discípulos de Cristo es necesario dejar nuestros pecados a un lado y mantener estrictamente nuestra fe solo en alguien, que es Jesucristo nuestro Señor.
Y ese es el Evangelio. Somos más pecadores y defectuosos nosotros mismos de lo que nunca estamos atreviéndonos a creer. Pero ahí está la buena noticia de todo esto. Al mismo tiempo somos amados y aceptados en Jesucristo de lo que nunca nos atrevimos a pensar. Hermanos y hermanas, Dios envió a su mensajero al desierto para pedir arrepentimiento. En estas Navidades escuchemos nuevamente, personalmente, al mensajero que pide tener antes de la venida del Señor un corazón limpio y lleno de arrepentimiento, pero que no sea verbal. En esta segunda venida, ¿será cierto que el Señor se presentará en nuestra sinagoga, en este templo? ¿Qué piensan de eso? Si esto es cierto, más vale que nos aseguremos de tener música especial ese día, que esté limpio y vacío de cosas inservibles. Si viene a casa, será mejor que nos aseguremos que esté limpia y encuentre este templo del Espíritu Santo con olor fragante. Sin olvidar que Juan nos dice, no dice él, el Mesías viene, ahora vayan al templo y reúnanse. No, él dice, arrepiéntanse, haciéndonos reflexionar que nuestra vida no es justa, sin pecado y digna. No tiene sentido fingir lo que lo es, y tampoco es digno señalar al que es más obvio pecador. En este nacimiento de diciembre, el mensaje de Juan toma más valor. Arrepintamos, hermanos y hermanas, para hacer el espacio para el nacimiento de Jesús en nuestra vida. El arrepentirse, hermanos, es tener un control, un total conocimiento que el camino a Jesús no se encuentra a través de la perfección, sino a través de nuestra verdadera actitud de servicio. Escuchemos el poderoso mensaje en esta Navidad y de siempre. Arrepintámonos de nuestros pecados que nos separan de Dios. Entonces, después de este arrepentimiento, este adviento nos sirva para preparar nuestro corazón de par en par para que Cristo venga a morar en él y que el Señor nos acompañe a tomar las decisiones adecuadas para el 2021, especialmente en la forma que se tiene que hacer y cómo vivir conforme a su voluntad y propósito para Dafne. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos bendiga, que ya haga su voluntad en este año. Padre nuestro, que estás en los cielos y que en este año, Señor, has estado más presente que nunca a la par de nosotros. En esta pequeña pandemia que estamos sufriendo, tú te has manifestado como una persona que nos está codeando, que está presente, y que cuando nuestras fuerzas están finalizando, tú nos das todo el poder para seguir adelante. Te pido por los enfermos, te pido por aquellas personas que sufren este mal en una forma tan grotesca, aquellos que sufren la separación de sus miembros, aquellos que han perdido a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos o esposas, a sus novios o novias, a los seres más queridos, Señor. O aquellos que están sufriendo una separación de los que están en el hospital y otros en su casa. Aquellos que están sufriendo esa debacle económica que nos está afectando a todos. Señor, gracias porque estás presente en tu pueblo y te sentimos a la par. Gracias porque nos estás dando fuerzas para seguir adelante. Además, Señor, te estamos agradeciendo por esas vidas que nacen, para que tú las protejas, Señor, de este mal, para que tú creas en cada una de las personas que están naciendo espiritual y físicamente, Señor, todos los antitipos o anticuerpos, Señor, para protegerlos del virus.
Hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén.